Bienvenidos al curso de Introducción al Análisis de Inteligencia. Vamos a comenzar por intentar explicar qué es eso de inteligencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia? Bueno, para comenzar hay que decir que no existe un consenso establecido entre los autores, los especialistas, sobre lo que es la inteligencia, ¿no? Algunos lo definen como un arte, otros como una ciencia y otros como una mezcla de ambos. Eh, Tampoco hay un consenso establecido sobre si la inteligencia eh, es una disciplina o se puede considerar como una disciplina autónoma o más bien como un campo de estudio en el que se dan cita, se encuentran varios elementos de otras disciplinas. Sherman Kent, considerado por muchos el padre del análisis de inteligencia, definió esta como producto y como proceso. Es decir, en su pensamiento, en el pensamiento de Sherman Kent, la inteligencia puede ser definida como el proceso que transforma la información en conocimiento o como el producto que dinama de esa transformación y que se ve reflejado en un informe o en cualquier método de transmisión de comunicación. Bueno, para explicar lo que es la inteligencia, yo creo que una aproximación útil es intentar hacerlo desde su utilidad, es decir, ¿para qué sirve la inteligencia? Y en este sentido quiero explicaros la inteligencia comenzando con un cuento. Voy a utilizar un cuento. Bueno, hay un cuento que relata cómo algunas tribus indias se disponían a emprender el sendero de la guerra. Los jefes de las diferentes tribus se reunieron para planificar la operación y seguir las instrucciones de su líder, Cabeza de Toro, que figuradamente es este hombre que tenéis aquí. Este le pidió al hechicero llamado Antílope Blanco que utilizara sus artes para averiguar la potencia y capacidades del enemigo. Antílope Blanco es este hombre que figuradamente tenéis aquí. 2 días después, Antílope Blanco regresó con su valoración. Los dioses le habían brindado una visión en la que había visto un cuervo solitario posado sobre el esqueleto de un venado muerto. Como el cuervo estaba concentrado en su festín, no vio una urraca que se deslizó hasta un árbol que se extendía sobre el mar, desde donde efectuó algunas observaciones, ni notó tampoco el cuervo que la urraca daba señal para la concentración de sus fuerzas desplegadas. Cuando la concentración de urracas fue suficiente, cayeron sobre el cuervo en formación de ataque. El cuervo luchó valientemente, pero como las cosas empeoraban, decidió retirarse a posiciones defensivas. Antílope Blanco interpretaba que el cuervo representaba las fuerzas aliadas de las tribus indias y las urracas al enemigo. Luego las posibilidades enemigas eran enormes y seguramente los aliados saldrían perdiendo en la confrontación. Pero Cabeza de Toro, que era el comandante supremo y el líder de todas las tribus indias, alzó la voz y dijo: «Lo que acaba de expresarnos el hechicero no significa más que esto. La fuerza expedicionaria estará en peligro. Ya lo sabíamos. En cuanto al cuervo y las urracas, es mi creencia que nosotros somos las urracas y el enemigo es el cuervo. Mañana atacaremos». Como veis, la interpretación del hechicero no había sido aceptada. Bueno, este cuento que os acabo de relatar aparece en el célebre Manual de Inteligencia Estratégica de Sherman Kent.
En la versión que yo tengo aparece en la página 219, pero evidentemente las versiones pueden cambiar. Y es un cuento que a su vez Sherman Kent tomó de James Willard Salt. Bueno, ¿qué nos enseña este cuento sobre la inteligencia? Bueno, para empezar es importante señalar que Antílope Blanco había hecho todo como mejor sabía y había aplicado los procedimientos usuales para aquellos casos, y que Cabeza de Toro no rechazó su análisis de la situación basándose en un análisis razonado, sino sobre la base de una idea subjetiva y probablemente una idea que inconscientemente deseaba que fuera realidad o que se convirtiese en realidad. Este relato que acabamos de escuchar, en mi opinión, pretende reflejar la antítesis de lo que es el trabajo y la función de la inteligencia estratégica. En primer lugar, el análisis de inteligencia se basa no en apreciaciones basadas en el azar o en interpretaciones personales y subjetivas de la información, sino en la implementación de una metodología científica sistematizada que nos conduce a unas conclusiones. En segundo lugar, si alguna vez las decisiones se tomaron basándose únicamente en la intuición del decisor, esto ya no es así en la actualidad, o al menos no debiera serlo. Es por eso que los decisores necesitan disponer no sólo de información, sino de la inteligencia accionable en tiempo y forma oportunos que el análisis de la primera les proporciona. Sin embargo, hay una constante que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que no es otra que la de no aceptación por parte de los superiores o los políticos de los juicios dimanados de inteligencia cuando éstos contradicen abiertamente sus intereses u objetivos. Llegados a este punto, en el mejor de los casos los políticos ignoran las apreciaciones suministradas por la inteligencia y en el peor de ellos las tergiversan en su propio beneficio, para cubrirse las espaldas ante posibles complicaciones posteriores. Como veis, nada nuevo bajo el sol, nil novum sub sole. Hasta aquí